Capítulo 4. Derecho comparado de las legislaciones estatales burocráticas. A continuación, pasaremos al análisis del problema jurídico que nos ocupa, desde la óptica del derecho comparado, y en ese sentido tomaremos como objeto de estudio las legislaciones estatales burocráticas de la República Mexicana, y observaremos que, en algunas ya incorporan determinados mecanismos jurídicos que permitan la ejecución de los laudos laborales, y que nosotros proponemos en el presente trabajo a fin de que sean incorporados a nivel federal a partir del análisis de las leyes laborales de los trabajadores al servicio del Estado y municipios de la República Mexicana. El siguiente análisis comenzará por un orden alfabético y no por un orden de importancia. Estatuto jurídico de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado de Aguascalientes, sus municipios y organismos descentralizados. Título 15. Del procedimiento de ejecución. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 198. Si se hubiese condenado a la reinstalación de un trabajador, se comisionará al actuario o secretario general para que, asociado con la parte trabajadora, se constituya en la fuente de trabajo, para que reinstale efectivamente al trabajador. En caso de que el titular de la dependencia correspondiente se negare a acatar la orden de reinstalación de un trabajador, se levantará el acta correspondiente, se aplicarán las medidas de apremio que consideren convenientes y se procederá a los términos de ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Aguascalientes. Artículo 199. Para el caso de que el titular de la entidad pública demandada se hubiere negado a aceptar el laudo pronunciado por el tribunal en el que se haya establecido la reinstalación del trabajador, a petición de éste, el tribunal podrá dar por terminada la relación de trabajo y se condenará a dicha entidad a pagar al interesado las prestaciones económicas a que refiere el artículo 28, párrafo 4 del presente ordenamiento legal. Artículo 200. Si no obstante el requerimiento de pago, el titular de la entidad pública no cubre las prestaciones a que tiene derecho el trabajador, a solicitud de éste, se girará oficio a la Tesorería General del Estado para que ésta, dentro del término de 10 días, efectúe el pago de la indemnización, salarios y demás prestaciones dictadas a favor del trabajador, con cargo al presupuesto de la entidad pública que corresponda. La Tesorería General del Estado remitirá al Tribunal de Arbitraje las cantidades ordenadas, que las pondrá a disposición de la parte que las obtuvo. El presidente del tribunal cuidará bajo su estricta responsabilidad que se le otorguen personalmente al trabajador. Artículo 28. En caso de reinstalación, tendrá derecho a recibir además el equivalente a un mes de salario. Tal como ya lo habíamos previsto, el Estado por sí mismo no puede dejar de cumplir sus propias determinaciones. Es el mal servidor público con su negligencia, dolo o mala fe, provoca que no se cumplan las determinaciones de las autoridades laborales o que se cumplan con deficiencias o después del término legal establecido, y por ello la ley burocrática del Estado de Aguascalientes establece que en caso de que la dependencia en cuestión se niega a reinstalar al trabajador, se resolverá en los términos de la ley de responsabilidades. Sin embargo, el artículo 119 de la ley en comento señala que en caso de que la dependencia se negare a aceptar el laudo, se procederá a rescindir la relación de trabajo y obligar a la dependencia a pagar una mayor condena de dinero establecida en el artículo 28 de la propia ley, precepto legal que en principio va en contra de las hipótesis planteadas en el presente trabajo, ya que hemos sostenido que el Estado no puede negarse a cumplir sus propias determinaciones como sería el caso de la insumisión al arbitraje, por las razones dogmáticas ya expuestas con anterioridad. Finalmente, el ordenamiento legal invocado establece que en caso de que la dependencia no pague las prestaciones adeudadas al trabajador, la autoridad laboral mandará directamente el oficio a la Tesorería General del Estado para que pague al trabajador, instrumento que deberá incorporarse a la legislación federal burocrática. Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipio e instituciones descentralizadas de Baja California. Título 8. De los medios de apremio y de la ejecución de los laudos. Capítulo 1. Artículo 142. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta por el importe equivalente a 12 días de salarios mínimos. Artículo 143. Las multas se harán efectivas por las oficinas recaudadoras del Estado para la cual se girará el oficio correspondiente. Las oficinas de referencia informarán al tribunal de haber hecho efectivo la multa, especificando los datos que acrediten su cobro. Capítulo 2. Artículo 144. La ejecución de los laudos dictados por el Tribunal de Arbitraje corresponde a su presidente, cuyo fin dictará y tomará todas las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Artículo 145. Cuando se solicite la ejecución de un laudo, el presidente del tribunal despachará el laudo y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la parte demandada y le requiera para el cumplimiento, apercibiéndolo que, de no hacerlo, procederá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
Posiblemente la única figura importante establecida en el presente legislación que resulte benéfica para el procedimiento de la ejecución de los laudos, que es las multas, serán fijadas en la relación al salario mínimo, y no de un peso como establece la ley federal. Proyecto de iniciativa de la ley para los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California Sur. Artículo 168. Pronunciado el laudo, el tribunal lo notificará a las partes. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de prever la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 169. Cuando se pide la ejecución de un laudo, el tribunal despachará el auto de ejecución y comisionará al actuario para que, asociado de la parte que obtuvo la resolución favorable, se constituya en el domicilio de la contraparte y le requiera para que cumpla la resolución. Artículo 170. El tribunal podrá hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta por 1,000 pesos. Artículo 171. Las multas serán efectivas para la Secretaría de Finanzas, para lo cual el tribunal girará el oficio correspondiente. Aquella dependencia informará al tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 172. Se entenderán concedidos a los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios todos los derechos que la Ley Federal del Trabajo otorga en favor de los trabajadores, y que no estén modificados o sustituidos por disposiciones de esta ley. Ley para los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California Sur. Artículo 143. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje serán inapelables y deberán ser cumplidas, desde luego por la autoridad correspondiente. Pronunciando el laudo, el tribunal lo notificará a las partes. Artículo 144. Las autoridades civiles y militares están obligadas a parecer auxiliar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para hacer respetar su resolución, cuando fueren requeridos para ello. Artículo 145. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de 1,000 pesos. Artículo 146. Las multas serán efectivas por la Secretaría de Finanzas, para lo cual el tribunal girará el oficio correspondiente. Aquel dependencia informará al tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. De las disposiciones estatales invocadas, podemos comentar que dentro de este paquete normativo aún no existe un verdadero proyecto de reglamentación encaminada a proporcionar una eficaz ejecución de los laudos, ya que son muy ambiguos las reglas que en esta materia se han emitido. Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche. Artículo 132. El tribunal podrá hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas por el importe de 1 hasta 5 veces el salario mínimo y diario general vigente en el Estado, lo cual se duplicará en el caso de reincidencia. Si pese a lo anterior, quien debe cumplir la determinación insiste en su negativa, se le sancionará con reseparación del cargo. Artículo 133. Las multas serán efectivas por la Secretaría de Finanzas y Administración, para lo cual el tribunal le girará el oficio respectivo a la Secretaría de Finanzas y Administración, informará al tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 134. El tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos. A ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Dentro de esta legislación estatal, encontraremos grandes avances sobre el tema del desarrollo del presente trabajo, tal como establece el artículo 132, que impone una multa para las dependencias que no cumplan sus determinaciones, lo cual será fijada en número de días de salario mínimo, tal como debería suceder en la legislación federal burocrática. Además, se sanciona la reincidencia en el incumplimiento con la doble de cantidad de la multa, y en caso de una tercera negativa se sancionará al funcionario con la separación del cargo. Ley del Servicio Civil del Estado y Municipios de Chiapas. Artículo 103. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas de hasta 5 días de salario mínimo vigente en la entidad. Artículo 104. Las multas serán efectivas por la Tesorería General del Estado, para lo cual el tribunal girará el oficio correspondiente. La Tesorería informará al tribunal de haber hecho efectiva la multa. Se señalarán los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 105. Las autoridades civiles y militares están obligadas a prestar auxilio al tribunal para hacer respetar sus resoluciones cuando fueren requeridos para ello. Artículo 106. Para hacer cumplir sus determinaciones y la inmediata ejecución de los laudos, el tribunal podrá hacer uso de los medios de apremio que considere pertinentes. Reglamento interior del Tribunal del Servicio Civil del Estado de Chiapas, de la ejecución de los laudos. Artículo 106. El Tribunal del Servicio Civil tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y,
A ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sea procedente. Artículo 107. Cuando se pide la ejecución de un laudo, el tribunal comisionará a un actuario para que, acompañado de la parte que obtuvo la resolución favorable, se constituya en el domicilio de la demandada y le requiera para que cumpla la resolución apercibiendo la que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo expuesto en el artículo 103, 104, 105 y 106 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas. En el presente ordenamiento, no realiza grandes aportaciones al asunto que nos ocupa. Únicamente se destaca que dentro de esa pequeña normativa también existe la fijación de una multa de resolución al salario mínimo. Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua. Capítulo 2. Medidas de apremio. Artículo 205. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de 15 veces el salario mínimo vigente en la capital del Estado. Artículo 206. Las multas serán efectivas por la Secretaría de Finanzas del Estado, para lo cual girará el oficio correspondiente. La Secretaría informará al tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Capítulo 3. Ejecución de laudos. Artículo 207. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y en ese efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 208. Cuando se pide la ejecución de un laudo, el tribunal, a través de la sección a la que corresponda el conocimiento del asunto, se constituye en el domicilio de la demandada y le requiera para que cumpla la resolución, apercibiendo la que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior. El procedimiento de ejecución establecido por los legisladores del Estado de Coahuila se cita casi en su totalidad con el fin de esquematizar que dicha normatividad aún es muy baja en relación al cumplimiento de los laudos, resultando que únicamente es restable el hecho de que las multas ya confijadas en salarios mínimos, pero deja así respuesta la problemática que se suscita cuando por negligencia o mala fe de algún servidor público no se cumpla oportunamente los laudos laborales. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila. Artículo 178. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje serán inapelables y serán cumplidas, desde luego, por las autoridades correspondientes. La Tesorería General del Estado se atenderá a ellas para ordenar los pagos de sueldos, indemnizaciones y demás que se deriven de las mismas. Artículo 179. Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje para hacer respetar sus resoluciones cuando fueren equívocas referidas para ello. Está en una de las legislaciones que remite directamente el cumplimiento de las resoluciones, a la autoridad que tiene los recursos para ello, como lo es la Tesorería. Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. Artículo 161. En el caso de incumplimiento a sus resoluciones, el tribunal podrá imponer las sanciones que establezca el reglamento, las que en caso de multa no podrán ser superiores a 100 veces el monto del salario mínimo diario vigente en la zona económica en donde resida la persona o autoridad rebelde. En caso de que el impuesto, la sanción o multa se continúen en negativa de incumplimiento, este procederá en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en relación con el artículo 6 y 7 de esa ley. Dentro de la legislación del Estado de Colima, se establecen algunos mecanismos de cumplimiento adecuado al problema que nos ocupa, como lo es, en primer lugar, fijar una multa en salarios mínimos, pero sobre todo, y estableciendo un mecanismo subsidiario, como lo es remitir este asunto a la esfera de las responsabilidades como servidor público. Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango. Capítulo 4. De los medios de apremio y la ejecución de los laudos. Artículo 143. El tribunal, para hacer cumplir sus resoluciones, podrá imponer multas hasta de 1,000 pesos. Artículo 144. Las multas serán efectivas por la Secretaría de Finanzas del Estado, para lo cual el tribunal girará el oficio correspondiente. Dicha secretaría informará al tribunal de haber hecho efectivo la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 145. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y, a ese efecto, dictará todas las medidas en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 146. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará al actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y le requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior. El caso del Estado de Durango. Se presenta una legislación en donde no se contempla instrumento legal alguno que permite establecer un verdadero procedimiento de ejecución. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México. Capítulo 9. De la ejecución. Artículo 250.
Las disposiciones de este capítulo se rigen para la ejecución de los laudos dictados por el tribunal y para los convenios celebrados ante el mismo. Artículo 251. La ejecución de los laudos y convenio corresponde al presidente del tribunal, a cuyo fin dictará las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. Artículo 252. Siempre que la ejecución de un laudo debe entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al servidor público, el presidente cuidará que se le otorgue personalmente. Artículo 253. En caso de incumplimiento del laudo, en los términos y modalidades establecidos, el tribunal, a petición de la parte interesada, dictará auto para que requiera su cumplimiento, y en su caso, practicará las diligencias de embargo. Artículo 254. La diligencia de requerimiento de pago y embargo se practicará en el domicilio de la institución pública o dependencia demandada, previa citación de su titular o su representante legal. Si ésta no estuviese el día y hora fijados, la diligencia se practicará con el servidor público que se encuentre presente. Artículo 255. En las diligencias de requerimiento de pago y embargo, el actuario asegurará el crédito que ampare el laudo, con intervención de los recursos en efectivo de la institución pública o dependencia de que se trate. Artículo 256. El actuario dará cuenta de la diligencia al tribunal, quien girará oficio al titular de la institución pública o dependencia responsable de administrar dichos recursos, quien a su vez tendrá la obligación de entregar el importe de los recursos embargados al acreedor, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, remitiendo copia del recibo del propio tribunal para que se archive el expediente como asunto concluido. La figura del embargo es sin duda una forma de cumplimiento de sentencias. Sin embargo, tratándose de instituciones gubernamentales, resulta ser incompatible con el sistema legal, por las razones ya expuestas. Ley del trabajo de los servidores públicos al servicio del Estado y municipios de Guanajuato. Capítulo 2. De la ejecución de los laudos. Artículo 148. Queda a cargo del presidente del tribunal proveer la ejecución de los laudos, lo que condenan algunas dependencias al cumplimiento de una obligación de dar, deberán cumplirse de inmediato una vez que el presidente las requiera para ello. Los bienes del Estado y el ayuntamiento son inembargables. Artículo 149. Para cumplir con los laudos que conlleva el pago de salarios devengados o caídos, prestaciones e indemnizaciones, las dependencias deberán incluir en su propuesta anual de egresos una partida suficiente para cubrirlos. La referida partida será única y especialmente para el efecto de cumplimiento de los laudos condenatorios en contra de la dependencia y será intransferible, pero será embargable para garantizar el pago. El supuesto de que durante el año se agote la partida, el pago se deferirá para el año siguiente, cumpliéndose los laudos en razón a la fecha de notificación. El diferimiento de pago no es causa de interrupción del derecho a los salarios caídos. No cabe duda que el presente legislación es una de las más avanzadas en materia de cumplimiento de laudos, ya que a pesar de reconocer en principio que los bienes del Estado son inembargables, lo que resulta lógico y adecuado para la teoría general del Estado, pero más adecuado resulta cuando esta legislación establece que existirá una partida presupuestal especial para el pago de los laudos condenatorios, no obstante que la normatividad invocada resulta a todas luces benéfica en el procedimiento de ejecución de los laudos. Contiene un error de técnica jurídica, y esta consiste en el hecho de que establece que la partida citada podrá ser embargada, figura jurídica que no debe ser utilizada, por las siguientes razones. Dentro de la teoría general del proceso, es de explorado derecho que uno de los presupuestos de procedencia es que el bien sujeto a embargo sea la propiedad privada. Por otra parte, el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual ya hemos citado y analizado con antelación, establece que, en contra de la Federación y de las entidades, no podrá girarse orden de embargo ni estarán obligadas a garantizar pago alguno, situación que es correcta y apegada a la justicia, por las razones dogmáticas ya analizadas y expuestas en capítulos anteriores, ya que por el simple hecho de tratarse del Estado, quien es el primero obligado en cumplir sus determinaciones, no es correcto utilizar la figura del embargo ni la de garantía. Es por ello nuestra propuesta, que será expuesta con mayor detalle en el próximo capítulo, es utilizar la figura del aseguramiento, que tiene que ver más con una medida cautelar y no con una medida coactiva, vinculando dicha medida en contra del servidor público en turno y futuro, asegurando y garantizando más que la partida presupuestal que el servidor público actúe con prontitud y sin justificación. Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Capítulo 4. De los medios de apremio y de la ejecución de los laudos.
Artículo 125. El tribunal, para hacer cumplir sus resoluciones, podrá imponer multas de 10 a 20 veces el salario mínimo, según la gravedad del caso. Artículo 126. Las multas serán efectivas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para lo cual el tribunal girará el oficio correspondiente y, a su vez, la Secretaría de Finanzas informará al tribunal haber hecho efectiva la multa señalada de los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 127. El tribunal tiene la obligación de promover la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 128. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que lo obtuvo, se constituyan en el domicilio de la demandada y le requiera para que cumpla la resolución apercibiéndolo de que, de no hacerlo, se procederá a lo dispuesto en los artículos anteriores. Todo lo contrario a la legislación antes analizada, el presente paquete normativo sigue la tradición legislativa establecida a nivel federal, ya que la Ley del Estado de Guerrero no contempla ningún instrumento de cumplimiento eficaz, y por ello también sugerimos se realicen los cambios pertinentes dentro de esta legislación. Ley de los trabajadores al servicio de los gobiernos estatales y municipal, así como de los organismos descentralizados del Estado de Hidalgo. Capítulo 3. Medios de apremio y de la ejecución de los laudos. Artículo 139. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de 20 veces el salario mínimo general vigente en el municipio de Pachuca, en la fecha de la resolución. Artículo 140. Las multas serán efectivas por la autoridad fiscal del Estado, en el lugar de prestación del trabajo o en el domicilio de la persona a quien se le hubiera impuesto, para lo cual el tribunal girará el oficio correspondiente. La tesorería informará al tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 141. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 142. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que lo obtuvo, se constituya que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Capítulo 4. Correcciones disciplinarias y sanciones. Artículo 143. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje impondrá correcciones disciplinarias. Inciso A. A los particulares que falten al respeto y al orden debido durante las actuaciones del tribunal. Y, inciso B. A los empleados del propio tribunal por las faltas que cometan en el desempeño de sus funciones. Artículo 144. Las correcciones a que alude el artículo anterior serán: inciso A. Amonestación. Inciso D. Multa que no podrá exceder de un día de salario mínimo general vigente en el municipio de Pachuca en la fecha en que fuera impuesta. Inciso C. Suspensión del empleo con privación de los sueldos hasta por 3 días. Artículo 145. Las correcciones disciplinarias se impondrán oyendo al interesado y tomando en cuenta las circunstancias en que tuvo lugar la falta cometida. Muchas de las legislaciones estatales ya contemplan las multas en relación al salario mínimo, evidenciando la necesidad de incorporarlo a nivel federal. Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Artículo 143. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer sanciones que sean equivalentes de hasta 100 veces el salario mínimo general de la zona económica en donde resida la autoridad rebelde, en el caso de que impuesta la sanción, la autoridad continúe en la negativa de cumplimiento, a petición de parte, se procederá con los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Son dos los puntos importantes a destacar. El primero de ellos es el hecho de que ya se ha separado la fijación de multas en cantidades líquidas desde la legislación y se ha optado por fijarlas en salarios mínimos, como debería ser a nivel federal. Y en segundo lugar, y tal y como hemos venido insistiendo en el presente trabajo, se vincula directamente la negativa con la posible responsabilidad de un servidor público, aunque aún es incipiente su regulación. Ley de los trabajadores al servicio del Estado de Michoacán, de Ocampo y de sus municipios. Artículo 118. Las autoridades estatales y municipales obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para hacer respetar sus resoluciones cuando fueren requeridas para ello. En caso de incumplimiento se dará cuenta al superior jerárquico. Artículo 120. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y a ese efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes. Artículo 121.
Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y le requiera para que cumpla el mismo, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá a realizar la diligencia de embargo correspondiente, sujetándose ésta al procedimiento de remate de los bienes a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente. Resulta imprescindible revisar con detenimiento lo que la legislación estatal establece en materia de bienes y patrimonio del Estado. Sin embargo, en un análisis preliminar, podemos señalar que la disposición que establece que en contra del Estado procede el embargo va en contra de la teoría general del Estado y de lo dispuesto por el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual señala que, en contra de la Federación y de las entidades, no podrá girarse orden de embargo ni estarán obligados a garantizar pago alguno. Nuestra postura respecto del presente problema es estar a favor de todos aquellos mecanismos que favorezcan a un pronto cumplimiento de los laudos. Sin embargo, no es por el camino de la afectación de los bienes públicos, ya que, finamente, es el patrimonio del pueblo el que tendrá un detrimento, por la negligencia o error de un servidor público. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Título séptimo. De las sanciones. Artículo 94. Las resoluciones del tribunal serán inapelables y se cumplirán desde luego con la autoridad correspondiente. Artículo 95. Las infracciones a la presente ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal de Arbitraje se castigarán, fracción 1, con multa hasta de 500 pesos. Fracción 2, con destitución del trabajador sin responsabilidad para el Estado. Estas sanciones serán impuestas en caso por el Tribunal de Arbitraje. A pesar de que la legislación estatal de Morelos contiene reglas un tanto vagas sobre el tema que nos ocupa, contiene sanciones bastante severas para el caso de desobediencia a las determinaciones emitidas por el Tribunal de Arbitraje Estatal. Estatuto jurídico para los trabajadores al servicio del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de carácter estatal del Estado de Nayarit, capítulo 1, de las medidas de apremio y la ejecución de los laudos. Artículo 160. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta por 15 días de sueldo tratándose de trabajadores y hasta por 20,000 pesos tratándose de funcionarios. Capítulo 2. Artículo 162. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y a este efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 163. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará una de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo el fallo favorable, se constituya en el domicilio de la contraparte y le requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Tal como ya hemos expuesto, es el servidor público y no la institución por sí sola, es quien merece una multa, ya que quien termina solventando dicha multa son los contribuyentes, y es precisamente este problema que trata de resolver esta legislación. Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León. Artículo 106. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje serán inapelables y serán cumplidas desde luego por las autoridades correspondientes. La Tesorería General del Estado se atenderá a ellas por orden del pago del sueldo, indemnizaciones y demás que se deriven de la misma resolución. Para los efectos de este artículo, el Tribunal de Arbitraje, una vez pronunciado el laudo, lo podrá en conocimiento de todas las personas y autoridades interesadas. Artículo 107. Las autoridades estarán obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello. En esta legislación, las resoluciones condenatorias para el Estado se ponen a disposición de las autoridades que manejen los recursos financieros del gobierno estatal, lo que agiliza el cumplimiento de la determinación arbitral. Ley del Servicio Civil para los empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca. Artículo 95. Las resoluciones dictadas por la Junta de Arbitraje no admitirán recurso alguno y serán cumplidas desde luego, en su caso, por las autoridades correspondientes, encargándose la Junta de vigilar su cumplimiento. La Tesorería General del Estado se atenderá a ellas por orden del pago de sueldos, indemnizaciones y demás que deriven de las mismas resoluciones. Para los efectos de este artículo, la Junta de Arbitraje, una vez pronunciada la resolución, la podrá en conocimiento de todas las personas y autoridades interesadas. Artículo 96. Las autoridades civiles estarán obligadas a prestar auxilio a la Junta de Arbitraje para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello. De la misma forma que en el Estado de Nuevo León, la idea de remitir el laudo condenatorio a la autoridad que dentro de este Estado maneje los recursos, existe sin embargo un problema,
ya que ambas legislaciones carecen de un instrumento legal para hacer cumplir o procurar hacer cumplir sus determinaciones, cuando estas autoridades manifiesten no tener los recursos suficientes o no tener autorizado en su presupuesto de egresos pagos de esta naturaleza. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla. Capítulo 4. De los medios de apremio y de la ejecución de los laudos. Artículo 105. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas de hasta 1,000 pesos. Artículo 106. Las multas serán efectivas por la Tesorería General del Estado, para lo cual se girará el oficio correspondiente. Hecha efectiva la multa, la Tesorería rendirá informe al tribunal, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 107. El tribunal tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de sus laudos, y al efecto dictará todas las medidas necesarias con la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 108. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada, y le requiera para que cumpla las resoluciones apercibiéndola de la multa en caso de no hacerlo. Resulta indispensable destacar que en esta legislación, como en muchas otras, observamos de manera reiterada que existe una disposición que deja al tribunal con facultades muy amplias y discrecionales, cuando la legislación establece que el tribunal, tratándose de ejecución de laudos, puede dictar todas las medidas que a su juicio sean procedentes, dejando en un concepto de estado de indefensión al no saber cuáles son los límites a los que la autoridad laboral puede llegar. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Querétaro. Título 13. De los medios de apremio y de la ejecución de los laudos. Capítulo único. Artículo 182. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de 8 días de salario mínimo general vigente en la zona y fecha en donde ocurren los hechos. En caso de reinsistencia o reincidencia, se duplicarán las sanciones impuestas, y si ni aún así no son acatadas sus disposiciones, utilizará la fuerza pública. Artículo 183. Las multas serán efectivas por las oficinas recaudadoras estatales o municipales, por lo cual el tribunal girará el oficio respectivo. Las oficinas receptoras informarán al tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 184. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y a ese efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 186. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará el auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo la resolución favorable, se constituya en el domicilio de la contraparte, y le requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en este capítulo. Es de destacar el hecho de que el presente legislación utilice sanciones económicas que se fijen en relación al salario mínimo, y que la misma pueden ser duplicadas en caso de reincidencia o reinsistencia. Sin embargo, el uso de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones puede resultar estéril, ya que siempre existe la puerta falsa de la autoridad al argumentar que es muy distinto no querer cumplir sus determinaciones a no poder cumplir sus determinaciones, y por ello es importante buscar mecanismos que impidan al servidor público argumentar la imposibilidad de cumplir los laudos. Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los ayuntamientos y organismos descentralizados del Estado de Quintana Roo. Artículo 153. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje serán inapelables y deberán ser cumplidas, desde luego por las autoridades correspondientes. Pronunciando el laudo, el tribunal lo notificará a las partes. Artículo 154. Las demás autoridades del Estado estarán obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello. Artículo 155. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de 3,000 pesos. Artículo 156. Las multas serán efectivas por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, para lo cual el tribunal girará el de oficio correspondiente. La Secretaría de Finanzas informará al tribunal de haber hecho efectiva la multa, especificando los datos relativos que acrediten su cobro. Artículo 157. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos. Al efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 158. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal dictará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, acompañado de la parte demandante, se constituya en el domicilio de la parte demandada y la requiera para que cumpla el laudo. Apercibiéndola que de no hacerlo, se procederá conforme al artículo 155 y 156 de esta ley. Realmente no existe dentro de la legislación en comento un instrumento legal adecuado para hacer cumplir sus determinaciones de las autoridades laborales, tal como se puede constatar de la lectura del paquete normativo citado, más aún cuando emula la normatividad federal
y en ese sentido también repite sus deficiencias. Ley de los trabajadores al servicio de las instituciones públicas del Estado de San Luis Potosí. Capítulo 2. Del procedimiento de ejecución. Artículo 134. Las disposiciones de este capítulo rigen la ejecución de los laudos dictados por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados y aprobados por el mismo. Artículo 135. Los laudos deben cumplirse dentro de los 15 días hábiles siguientes al que surte efectos la notificación. Las partes podrán convenir las modalidades de su cumplimiento. Concluido dicho término, si no se ha recurrido a la resolución, el actor solicitará la ejecución del laudo. Artículo 136. Siempre que, en ejecución de un laudo, deba entregarse una cantidad de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el presidente del tribunal cuidará que se le haga entrega personalmente. Artículo 137. El presidente del tribunal tendrá la obligación de proveer a la inmediata eficaz ejecución de los laudos, y para ese efecto dictará todas las medidas que a juicio sean necesarias. Artículo 138. Las resoluciones del tribunal serán inapelables y deberán acertarse estrictamente por las partes a quien corresponde su cumplimiento. Artículo 139. Al ejecutarse el laudo, el presidente del tribunal despachará auto con efectos de mandamiento en forma y autorizará al actuario para que, asociado de la parte que obtuvo la resolución favorable, se constituya en el domicilio u oficina de la parte contraria, a la que recurriera por el cumplimiento de la resolución, apercibiéndola de que de no hacerlo será uso de las medidas de apremio. Salvo en los casos que señale el artículo 60 de esta ley, las instituciones públicas no podrán negarse a reinstalar al trabajador si han sido condenadas a hacerlo mediante laudo ejecutorio. Artículo 140. En caso de incumplimiento a resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el presidente del mismo impondrá las sanciones siguientes: multa que no exceda de 30 veces el salario mínimo vigente en el área económica donde reside la autoridad o persona rebelde. Impuesta la sanción anterior, si se continúa en la negativa para cumplirla, se procederá en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Se ha incorporado el artículo de 15 días para el cumplimiento de los laudos, lapso de tiempo que deriva del término fatal para concurrir al amparo. Asimismo, se incorpora en forma innovadora, aunque perfectible, la multa fijada en el salario mínimo, y en caso de continuar con el incumplimiento, se procederá en contra del servidor público en términos de la Ley de Responsabilidades correspondiente. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa. Título 10. Procedimiento de ejecución. Capítulo único. Disposiciones generales. Artículo 224. Las disposiciones de este título rigen la ejecución de los laudos dictados por el tribunal y de los convenios celebrados y sancionados ante el mismo. Artículo 225. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior correspondiente al presidente del tribunal, a cuya fin dictará las medidas necesarias para que dicha ejecución sea pronta y expedita. Artículo 226. Siempre que la ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el presidente del tribunal cuidará que se le otorgue personalmente. Artículo 227. Los laudos deben cumplirse dentro de las 72 horas siguientes a la que surte efectos su notificación. Las partes podrán convenir las modalidades de su cumplimiento. Artículo 228. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el presidente del tribunal dictará auto de ejecución y comisionará al actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la entidad pública demandada y le requiera para que dé cumplimiento a la resolución. Artículo 229. Para el caso de que el titular de la entidad pública demandada se negare a aceptar el laudo pronunciado por el tribunal en el que se haya concedido a la reinstalación del trabajador, se dará por terminada la relación de trabajo y se condenará a dicha entidad a pagar al interesado las prestaciones económicas a que refiere el artículo 66 y demás del importe de 20 días de salario por año laborado. Artículo 230. Si no obstante el requerimiento de pago, el titular de la entidad pública no cubre las prestaciones a que tiene derecho el trabajador, a solicitud de la parte que obtuvo, el actuario podrá constituirse en la dependencia encargada de la Hacienda Pública Estatal, la que efectuará el pago inmediato de las indemnizaciones, salarios y demás prestaciones dictadas a favor de los trabajadores, con cargo al presupuesto de la entidad pública que corresponda. Artículo 231. La negativa injustificada al cumplimiento del laudo o la resolución pronunciada por el tribunal respecto del pago de las cantidades líquidas al trabajador, independientemente de la ejecución de la acción colectiva a que se refiere el artículo 207, fracción cuarta, hará acreedor a la entidad demandada a la multa a que refiere el artículo 170, que se aplicará cuantas veces sea necesaria a juicio del presidente del tribunal. Artículo 66. El trabajador a su elección podrá solicitar ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje que se le reinstale en
el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Si, en el juicio correspondiente no comprueba la entidad pública la causa del cese, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del cese hasta que se cumplimente el laudo, independientemente a las demás prestaciones que legalmente resulten precedentes. Artículo 170. El presidente del tribunal podrá castigar a las infracciones al presente ley que no tengan señaladas otra sanción, con multa hasta los 50 veces de salario mínimo general vigente, excepto que se trate del trabajador, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 207. La huelga parcial solo puede ser motivada por cualquiera de las siguientes causas. Fracción 3. Negativa sistemática para comparecer ante el tribunal. Y, fracción 4. Desobediencia a las resoluciones del tribunal. Notables son los instrumentos de cumplimiento que establece la legislación en comento, como lo es la posibilidad de convenir la forma en la cual se ejecutará la decisión del arbitral, o laudo, modalidad que a nivel federal es muy recurrida. Sin embargo, esta práctica no se encuentra reglamentada, y en algunos casos dichos convenios llegan a ir en detrimento de algunas prestaciones de los trabajadores. Asimismo, es muy acertado que se haya establecido que para el caso de que una dependencia se negara a cumplir el laudo, se le sancionará dando por terminada la relación de trabajo y el pago de 20 días por cada año de trabajo, aparte de las prestaciones accesorias a la reinstalación correspondiente. No obstante lo anterior, es de señalar que aún puede quedar la excepción de la incapacidad de cumplir por parte de las dependencias a la que ya hemos hecho alusión. Otro de los instrumentos de cumplimiento que esta ley establece, y uno de los más eficaces toda vez que ataca el problema expuesto a su origen, es la posibilidad de que la autoridad tiene de acudir ante las autoridades hacendarias y pedir el cumplimiento del pago, con cargo al presupuesto de las dependencias condenadas. Finalmente, un instrumento de presión para la dependencia que haya resultado condenada y que por cualquier razón no cumpla la decisión arbitral será multa, pero además se podrá ejercitar en contra de ellas el derecho de huelga, innovación que es de resaltar porque no vulnera los principios de la teoría general del Estado y resulta eficaz. Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora. Artículo 130. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje serán inapelables y deberán cumplirse desde luego por las autoridades correspondientes. El Estado se sujetará a ellas para ordenar el pago de sueldos, de indemnizaciones y demás que deriven de las mismas resoluciones. Para el efecto de este artículo, el Tribunal de Arbitraje, una vez pronunciado el laudo, lo pondrá en conocimientos de todas las personas y autoridades interesadas. Artículo 131. Las autoridades administrativas y judiciales estarán obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello. Artículo 132. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta 3,000 pesos y serán efectivas por conducto de la Tesorería General del Estado. Artículo 133. El tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 134. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y le requiera para que cumpla las resoluciones voluntariamente, dentro de los siguientes 5 días a más tardar, apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, se pronunciará conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Artículo 135. Los conflictos entre el Poder Judicial del Estado y sus servidores serán resueltos en única instancia por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Estado. Artículo 136. Para substanciar los expedientes y emitir un dictamen, se inaugurará una comisión con una representante del Supremo Tribunal, designado por el Pleno, otro del sindicato y un tercer nombrado, de común acuerdo, por los otros dos. Uno de los miembros de la comisión fungirá como secretario y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. Artículo 137. Los miembros de la comisión durarán en sus cargos 2 años, salvo que antes de dicho término se haga necesaria su substanciación, a juicio de quienes hacen la designación. Sus funciones no dan derecho a compensación pecuniaria. Artículo 138. Para ser miembro de la comisión se requiere ser mexicano, mayor de 25 años, sin antecedentes penales. El presidente del Supremo Tribunal deberá ser licenciado en Derecho y el sindicato tendrá cuando menos 2 años de servicios. Artículo 139. La tramitación de los expedientes se sujetará en los aplicables a lo previsto por el capítulo anterior. Una vez integrado el expediente, la comisión emitirá su dictamen y lo turnará al Pleno del Supremo Tribunal para que, en una audiencia de lectura y discusión, éste resuelva si lo aprueba.
En caso de ser rechazado, se nombrará un magistrado para que emita un nuevo dictamen. Artículo 140. Los conflictos que surjan con los servidores del Tribunal de lo Contencioso Administrativo serán resueltos por previo trámite ante una comisión mixta, aplicando en lo conducente las reglas de este capítulo. Artículo 141. Las infracciones a la presente ley que no tengan establecido otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del tribunal se castigarán, fracción 1, con multa hasta de 1,000 pesos y, fracción 2, con la destitución del trabajador o con la suspensión hasta por 1 año. Estas sanciones serán impuestas, en su caso, por el tribunal. De la presente ley, es posible comentar que en primer momento resulta ambiguo el procedimiento de ejecución, ya que en la mayoría de sus preceptos repite ya lo establecido por la legislación federal. Sin embargo, se resalta el artículo 141 de la ley citada, ya que la misma establece la posibilidad de la destitución inmediata y suspensión hasta por 1 año del servidor que incumpla una determinación del tribunal. Tal vez, solo lo único cuestionable es que dicha sanción, en nuestra opinión, solo puede ser aplicable por una autoridad administrativa, el órgano interno de control o Contraloría Interna correspondiente, ya que el Tribunal Burocrático Estatal es una autoridad del trabajo, donde sus determinaciones y sanciones deberán estar restringidas a ese universo legal. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, capítulo 3, de las medidas de apremio. Artículo 128. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas de hasta 7 días de salario mínimo general vigente en el Estado, tratándose de trabajadores y los titulares de las entidades públicas a que se refiere esta ley. Artículo 129. Las multas serán efectivas por la Secretaría de Finanzas, por lo cual el tribunal girará el oficio correspondiente. La Secretaría aludida informará al tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. Capítulo 4. Ejecución. Artículo 130. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y con ese efecto, dictará las medidas necesarias en la forma y términos que a juicio sean procedentes. Artículo 131. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y le requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior, sin que, por ello, se omita el cumplimiento de dicho auto. No existe, dentro de la legislación en cita, mecanismo legal que permita una eficaz ejecución de las resoluciones. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, capítulo 3, del procedimiento. Artículo 118. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje se tomarán por mayoría de votos con los representantes y el voto de los ausentes se sumarán al del presidente. Cuando se trate de conflictos colectivos, además del presidente se requerirá la presencia de uno de los representantes por lo menos. Las resoluciones deberán ser cumplidas dentro de los 15 días hábiles a partir de la notificación. La Tesorería General del Estado se atendrá a ella por ordenar el pago de los sueldos, indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de la misma, de acuerdo a la planilla de ejecución de pago que se presente para el efecto. El Tribunal de Arbitraje no podrá condenar al pago de costos. Artículo 119. Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje para hacer respetar sus resoluciones cuando fueren requeridas para ello. Todo indica que la presente legislación es la más atrasada en materia de cumplimiento de sentencias, ya que la reglamentación sobre el tema es inexistente. Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Capítulo 11. Procedimientos de ejecución del laudo. Artículo 133. Una vez que cause ejecutoria un laudo, el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá darle cumplimiento en todas sus partes, dentro de los 72 horas siguientes a la fecha en que surte efectos la notificación respectiva. Artículo 134. La ejecución de un laudo tendrá objeto de cumplimiento de un derecho o el pago de la cantidad líquida que expresamente se señale en el mismo. Artículo 135. De un servidor público se negase a cumplir como un laudo, se dará por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para la entidad que tenga el carácter de patrón. Artículo 136. Si fuere una entidad quien se negara a aceptar el laudo, el presidente del tribunal podrá, fracción 1, imponer medidas de apremio hasta lograr el cumplimiento. Fracción 1. A petición de la parte que obtuvo, dar por terminada la relación de trabajo, condenada el pago de las indemnizaciones correspondientes y, fracción 3, tratándose de obligaciones líquidas, se solicitará a la Secretaría de Finanzas y Presupuestos del Estado la afectación de las partidas que corresponden a la entidad omisa para realizar el pago de las cantidades líquidas que se establezcan en el laudo. La legislación del Estado que nos ocupa establece de manera elocuente
que solicitará a la Secretaría de Finanzas y Presupuesto del Estado la afectación del partida presupuestal de la entidad que no hubiere cumplido con el laudo, reiterando un instrumento que ya debería haberse implementado a nivel federal, pero sobre todo otorga congruencia al sistema jurídico, donde solo faltaría sancionar al servidor público en que con su descuido y negligencia no cumpliera el laudo y que incluso provocó un detrimento patrimonial al despedir a un trabajador en forma ilegal, ya que, de lo contrario, no se hubiere condenado a la institución. Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. Artículo 223. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a las salas, tienen las obligaciones de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y, a ese efecto, dictarán todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Artículo 224. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal o las salas pronunciarán la resolución correspondiente y comisionarán a un actuario o liberarán exhorto, en su caso, a quien corresponda, a fin de que, en unión de las partes que obtuvo, se constituyan en el domicilio del condenado y lo requieran para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. La presente legislación es una de las más ambiguas en tratándose de ejecución de laudos, ya que deja completamente abierto la posibilidad de que se actualicen todos los problemas que sobre el tema pueden presentarse. Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán. Título 9. De la ejecución de los laudos. Capítulo único. Artículo 161. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, y a ese efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan. Artículo 162. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y lo requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, de no hacerlo, se emplazarán las medidas de apremio establecidas en esta propia ley. Este paquete normativo sigue la suerte de la anterior legislación ya analizada, manteniendo en un vacío legal que solo perjudica al trabajador y al erario público, ya que mientras más tarde el cumplimiento de la sentencia, más afectará el presupuesto total y al pueblo en general, ya que es con los impuestos con lo que se cubrirá al final el día de este adeudo. Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Capítulo 12. Procedimiento de ejecución. Artículo 281. Las disposiciones de este capítulo rigen la ejecución de los laudos dictados por el tribunal y de los convenios celebrados ante el mismo. Artículo 282. Cuando la sentencia deba ser ejecutada por una autoridad diferente del tribunal, se le dirigirá exhorto con las inserciones necesarias. La autoridad exhortada no podrá conocer de las excepciones que opongan las partes. Artículo 283. Los laudos deben ejecutarse una vez que transcurrido el plazo para que la parte condenada pueda acudir a la demandada de amparo. La Secretaría hará la certificación del plazo contado a partir de la notificación personal del laudo. Las partes podrán convenir en las modalidades de cumplimiento. Artículo 284. Siempre que en ejecución del laudo deba darse una suma de dinero o hacer efectivo un derecho del trabajo, el presidente cuidará que se le entregue personalmente la cantidad que corresponda, o que en la misma forma se cumpla la obligación a la que la parte contraria haya sido condenada. En su caso, los laudos podrán cumplirse por exhorto. Artículo 285. Transcurrido el término señalado en el artículo 283, el presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento de pago, apercibiendo al deudor de que no efectuarlo, se le impondrá una multa de hasta 7 veces el salario mínimo general vigente en la fecha de la diligencia. De no hacerlo, en un nuevo requerimiento se librará oficio a la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado para que exhiba la cantidad de la condena ante el presidente del tribunal, quedando autorizado aquella para deducir dicha cantidad del presupuesto y participación que corresponda a la entidad pública morosa. Artículo 286. Si la condena consiste además en que la reinstalación del trabajador en la diligencia de requerimiento de pago procederá a reinstalar al actor, cuidando que se realice en las mismas condiciones, términos y puestos que se desempeñaba antes de su separación. Dos son las ideas fundamentales que la presente legislación viene a reforzar, como lo son la posibilidad de convenir el cumplimiento de los laudos y la facultad de la autoridad arbitral para acudir a la Secretaría encargada del manejo de los recursos para que de inmediato libere el pago correspondiente, con cargo a la Secretaría morosa. Pero cuando se trate de la reinstalación, la ley recoge el espíritu del Estado
donde este es la representación del orden jurídico, y en ese sentido el trabajador quedará reinstalado de inmediato, sin dar lugar a réplica u oposición, ya que no puede haber negativa del Estado a cumplir el orden legal. De las legislaciones comparadas en el presente apartado, podemos concluir que existen ideas que pueden ser rescatadas de las legislaciones locales y que pueden ser incluidas en los procedimientos de ejecución a nivel federal, como lo es la posibilidad de remitir el adeudo a la autoridad que maneje el recurso presupuestal de cada dependencia, y así evitar una triangulación ociosa, cumpliendo el laudo con cargo al presupuesto correspondiente a la institución condenada. Investigar el servidor público que no realice los trámites administrativos necesarios para cumplir el laudo, pudiendo éste incurrir en alguna responsabilidad penal o administrativa. Que las multas que fije la autoridad laboral se fijen en salarios mínimos y se castiguen con una multa agravada de reincidencia. Que exista la posibilidad de llegar a un convenio con el fin de cumplimentar un laudo sin que éste implique pérdida de derechos para el trabajador. La posibilidad de ejercitar el derecho de huelga en caso de que las resoluciones no se cumplan. Que sea factible la destitución del funcionario rebelde como una atenta conminación al cumplimiento de los laudos.